Hoy, en un paseo por, realizamos las rutas de Delibes. Son 6 libros de Delibes en los que nombra pueblos de la provincia de Valladolid y, por tanto, cada ruta corresponde a un libro y se siguen los pueblos que nombra Delibes a través de esa ruta de cada una de las 6. Descubriremos la flora y la fauna de la provincia de Valladolid que el novelista plasmó en sus textos. Lo que buscamos los 3 que hicimos las rutas es poner una palabra rural, una planta y un ave para cada pueblo, relacionadas con ese pueblo en concreto. Y también los paisajes, paisanos y costumbres del medio rural que podemos ver en alguna de sus obras. Esta casa, la trasera que estás viendo, y esta casa de aquí que está abandonada, ¿no? Ahí vivió Daniel el Mochuelo, el mismo nombre que coge Delibes para su protagonista del libro, de uno de los más conocidos de Delibes, ¿no? Que es El Camino. Además, sabremos el significado de algunas palabras rurales que Miguel Delibes utilizó en sus novelas. El tapabocas es, o era, una especie de manta corta o, si quieres, bufanda gigante que empleaban pues más los labradores, ¿no? Para abrigarse en invierno. Hoy, en un paseo por, recorremos las rutas de Delibes. Los municipios vallisoletanos que forman parte de esta iniciativa están identificados con una D de piedra como esta que podemos ver aquí. ¿Qué tienen todos ellos en común? Pues son lugares en los que Miguel Delibes encontró paisajes, paisanos, plantas, animales o costumbres que después plasmó en sus libros. De la mano del filólogo Jorge Urdiales vamos a descubrir estos interesantes rincones que no suelen estar incluidos en las visitas guiadas habituales. Acompañadme que hemos quedado con él. Muy buenas, Jorge. Muy buenas, ¿qué tal, Samantha? ¿Qué tal? Bien, muy bien. Bueno, empezamos a conocer estas rutas de Delibes y nadie mejor que tú para que nos las expliques. Tenemos 6 rutas diferentes, pero hoy lo que vamos a hacer es coger un poquito de cada una para dar una visión global al espectador, ¿verdad? Pues sí, porque yo creo que la gente que hace las rutas hace eso. Coge 3, 4 pueblos que tienen varias rutas, cruzan allí y así se manejan, ¿no? Efectivamente. ¿Qué diferencia hay entre esas 6 rutas que tenemos disponibles? Son 6 libros de Delibes en los que nombra pueblos de la provincia de Valladolid y, por tanto, cada ruta corresponde a un libro y se siguen los pueblos que nombra Delibes a través de esa ruta de cada una de las 6. Nuestra primera parada hoy es Esguevillas de Esgueva. Cuéntame por qué está incluido dentro de estas rutas. Mira, Esguevillas aparece en la ruta 3, es decir, que Esguevillas fue fundamental en Miguel Delibes, en el niño Miguel Delibes. En el niño que venía con su padre, que su padre lo sacaba de pesca. Hablamos de pesca del cangrejo de río, no de la trucha. Pero de pescar cangrejos cuando Delibes era pequeño, vino mucho por toda esta zona del Esgueva y, por supuesto, a Esguevillas. Pero además también luego vino de caza. Hay una finca aquí cerca en la que Delibes cazó faisanes, es decir, que él continuó con la relación con Esguevillas, ¿no? Cuando decidimos hacer esta ruta podemos ver cosas tan interesantes como esta iglesia, por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, que es verdad que es casi una catedral, vamos, es una iglesia, está restaurada, está preciosa y es lo bueno que tienen los pueblos de Valladolid, que muchos de ellos tienen iglesias maravillosas y esta quizás un poco por encima de las demás. Algo muy peculiar en estas rutas es que dentro de ellas tenemos ciertas palabras rurales asociadas a cada municipio, ¿verdad? Exacto. O sea, lo que buscamos los 3 que hicimos las rutas, yo en la parte de Delibes, José Antonio Quirce como biólogo y Carlos Garbi en todos los dibujos, pues es poner una palabra rural, una planta y un ave para cada pueblo, relacionadas con ese pueblo en concreto, ¿no? En el caso de Esguevillas de Esgueva, ¿cuáles serían esas palabras? Pues mira, las 3 palabras son cigüeña para el ave, encina y collarón, que tenemos encinas aquí en la zona de alrededor del pueblo. Y cigüeñas, pues bueno, no tenemos de fijo siempre, pero vamos, las hay, ¿no? Y luego el collarón es una palabra rural de un objeto que ya no se ve, porque ya no, la gente no está arando con mulas, pero es eso, el collar que se les ponía a las mulas, ¿no? A los bueyes cuando araban antiguamente, y es una palabra de las muchas que emplea rurales Miguel Delibes. Todas estas palabras, bueno, tú eres experto e investigador en Miguel Delibes, las podemos encontrar en tus libros, ¿verdad? Sí, además hice uno profeso para eso. El diccionario tiene un nombre un poco largo, pero es el Diccionario del Castellano Rural en la narrativa de Miguel Delibes. Me fui por los pueblos muchos fines de semana, preguntando a la gente mayor. Y luego incluso escribí al escritor, porque me faltaban, bueno, pues 40 y pico palabras que no se conocían por esta zona. Oye, ¿te puedes creer que me respondió a todas ellas por carta?
yo le preguntaba a Delibes cuando vivía y él me iba respondiendo al significado de esas últimas palabras que no se sabían por la zona, y así se montó el diccionario, 300 y pico palabras de su lenguaje rural. Mucho trabajo, mucho esfuerzo en ese libro, ¿verdad? Mucho esfuerzo, incluso luego lo he seguido perfeccionando, ¿no? Pero son palabras que no aparecían en el diccionario de la RAE, de los académicos de la lengua, en fin, y tenían que recogerse en algún sitio, ¿no? Bueno, ¿qué te parece si seguimos conociendo un poquito mejor Esguevillas de Esgueva y esas zonas en las que estuvo Miguel Delibes y de donde cogió cositas para esos libros que escribió? Exactamente, muy bien. Bueno, Jorge, hemos venido a donde venía a pescar Miguel Delibes, aquí en Esguevillas de Esgueva, en este río Esgueva, ¿verdad? Exactamente, ¿no ves que pilla cerca de la capital? Pues su padre, desde que Delibes era pequeño, lo sacó a toda esta zona. Fíjate que no fue la pesca de la trucha que vino después, sino pesca del cangrejo español, ese que prácticamente se ha perdido. Pero los pescaba a montones, venían por la tarde ya a última hora, a ultimísima hora ya hasta con linternas, claro, porque es que si no, no veían. Y vino aquí, así lo cita en este tercer libro, que es de la tercera ruta de Delibes, ¿no? Que venía aquí a pescar. Una de las zonas favoritas de este novelista, ¿verdad? Sí, toda esta zona este de Valladolid, ahora estamos en la zona de Esguevillas, muy preferida, directamente porque estaba cerca de la capital y era muy fácil venir un rato, un par de horas a esos cangrejos, ¿no? Y en cuanto a la caza, ¿qué es lo que cazaba cuando venía a esta zona? Fíjate, Delibes siempre fue hombre de caza menor, y casi siempre. De manera que perdiz, liebre, conejo, codorniz, que las conocía muy bien además. Pero bueno, esporádicamente, como le pasó en Esguevillas, pues un día le llamaron, ¿te vienes a cazar faisanes? Y el hombre se vino a cazar faisanes, ¿no? Además de esta zona, también saca alguno de sus personajes de alguna de sus obras, ¿verdad? Sí, es curioso. La abuela de una chica de Esguevillas se llamaba Columba. Y claro, resulta que Columba es uno de los personajes del libro de las ratas. Pero es que luego los tíos de esta chica, la misma chica, tenían una perra que se llamaba Fa. Fa como la perra del Nini, que es el protagonista del libro. Es decir, Delibes sacó sus nombres de los personajes de los nombres que él iba escuchando, con los que iba hablando por estas zonas. Bueno, ya hemos hecho un recorrido por este municipio. ¿Qué te parece si nos vamos a la Sinova? Vale, fenomenal. Pues no querrás ir pa' Barcelona. Y hacemos nuestra segunda parada en Castrillo Tejeriego. ¿Para qué? Pues para hablar de la Sinova, ¿verdad, Jorge? De la Sinova, que es uno de los sitios clave en Delibes. Fíjate que en la Sinova cazó Delibes su primera perdiz con 11 años. La primera, de todas las que luego pudo cazar. Igual que cazó su primera aguanieves, también aquí en la Sinova. Porque un poco el hilo conductor de estas rutas es que son obras en las que habla de caza, precisamente, ¿verdad? Delibes, sabes que decía que él era un cazador que escribía, o sea, que casi daba más importancia a la caza que a la escritura. Esta en concreto, este punto pertenece a la ruta 2, 3 y 6, ¿verdad? Exacto. Fíjate que Delibes no solo cazó, yo no sé, infinidad de veces en la Sinova, sobre todo cuando era pequeño, que él empezó en la zona de la Mudarra, pero enseguida se vino por aquí con su padre. También cazó, me lo decía Germán Delibes, uno de los hijos del escritor, en toda esta otra zona de los Jaramieles y esta zona del término de Castrillo. Es más, luego han venido los hijos ya, después de fallecido Miguel Delibes, también han estado cazando en este coto. O sea, que es un pueblo que de verdad marca la vida de Miguel Delibes. Claro, cuando él venía de pequeño, pues vino también a Castrillo, luego se hizo algunas amistades en Castrillo. Es decir, son pueblos, este pueblo en concreto, muy típico de Miguel Delibes, ¿no? Por la caza y por el ambiente. Incluso si vamos paseando un poco por ahí, veremos una zona en la que se rodó escenas de las ratas, ¿verdad? Sí, las ratas, claro, dices, ¿qué pueblo es el original de las ratas? Pues ninguno, porque Delibes no dijo, yo me he basado en este, sino él lo que hizo fue, de todo lo que tiene en la cabeza de tantos pueblos de Valladolid, pues montó su libro. Y luego la película sí que se rodó, entre otros, en este pueblo. Y entonces hay algunas escenas de una casa de una zona de aquí, la calle está de un poco más abajo, en la que, bueno, pues sale... Por cierto, ¿sabes que Delibes es el escritor de todos los tiempos español que más veces ha tenido libros pasados a películas? O sea, que no hay otro en España.
9 libros se pasaban a películas. Una de las ratas, y ya digo que este pueblo, como casi cualquier otro de la zona, podría ser el original de las ratas, ¿no? ¿Y los personajes de Miguel Delibes son inventados o quizás coge alguno de esta zona? Pues fíjate que cogió varios de esta zona. Aquí, por ejemplo, en Castrillo, Melecio, que, bueno, tenía un año menos que Delibes y cazó con él de joven, en fin, luego fue secretario del ayuntamiento de aquí, de otros pueblos, pues me lo lleva a Diario un cazador. Es el amigo íntimo del protagonista, que es Lorenzo. Fíjate que Delibes decía de Lorenzo que era su yo rebajado, pero es el personaje que más se parecía, dijo el escritor, a él mismo, ¿no? Y resulta que el amigo íntimo, ¿quién es? Pues Melecio, que lo sacó de aquí, de un señor de Castrillo, ¿no? Bueno, Jorge, ¿cuánto que decir de Castrillo Tejeriego? ¿Qué te parece si seguimos conociendo un poquito mejor este pueblo? Hay más cosas que ver, muy bien. Venga, vamos a ello. Jorge, decíamos que en cada pueblo de las rutas de Delibes hay una palabra rural asociada. ¿Cuál sería en este caso? Mira, para aquí pusimos la palabra escoba. ¿Y por qué? Pues mira, porque mucha gente las tiene en su corral, en las eras, las han empleado y las siguen empleando además. ¿Habría alguien aquí que nos podría explicar un poquito mejor el porqué de esta palabra en las rutas de Delibes? Pues totalmente. Si te parece, miramos a ver si Fermín está en casa y miramos a ver. Venga, pues vamos a ver si nos lo puede contar. Fermín, ¿se puede? Sí, sí, adelante. Muy buenas, Fermín. Bueno, ¿Te pillo barriendo? barriendo. Es la moda, muchos días aquí barriendo el corral. Cuéntame un poco el porqué de esa palabra de escoba. ¿Qué importancia tiene aquí en este pueblo? Porque antes estas escobas las cogíamos en el monte y barríamos todas eras. La era, después de recoger la trilla, pues cogíamos y a barrer pues mucho más que esto. Todo, lo barríamos. Muy diferente a las escobas de hoy en día, ¿verdad? Sí, sí, esto ahora ya se crían pero no las coge nadie. Esto ahora ya, esta tiene aquí en casa 2 o 3 años. Para el corral es lo mejor que hay, esto te lo queda todo. ¿Eh? Se te ve con mucha maña, ¿eh? Pues nada, ya hemos conocido un poco mejor esta palabra de aquí de Castrillo Tejeriego, esa palabra rural. ¿Qué te parece si seguimos conociendo el siguiente pueblo? Perfecto, muy bien, vamos allá. Y hacemos la tercera parada de estas rutas de Delibes en Villafuerte de Esgueva. Jorge, cuéntame por qué tiene importancia este pueblo y por qué está incluido dentro de estas rutas. Pues mira, primero porque aparece en 4 rutas de las 6, que solo son 3 pueblos de la provincia que tienen la categoría de tener, para pasar por ellos, 4 rutas. Villafuerte, fundamental, sobre todo como en el Delibes cazador. Fíjate que se vino desde el año 45 hasta el 60, pues yo no sé la de domingos y domingos y domingos a cazar, le pillaba muy bien el Valle de Esgueva hasta Villafuerte. ¿Y qué es lo que cazaba por aquí? Caza menor, perdiz, liebre, en fin, conejo. Y bueno, él, fíjate que te digo, apalabraba antes de venir con algunos chicos de aquí del pueblo, el que si alguna vez venía más bien a dar un ganchito, es decir, un ojeo a lo pobre que dicen los cazadores, una ayudita, lo apalabraba antes y pues venía a cazar aquí. Y luego comía en esta casa de aquí, que antes era la cantina de la señora Elisea, comía cocido además. Venía siempre aquí a comer su cocido después de cazar. Y ya A reponer casa fuerzas después de haber desgastado tanto, ¿no? Exacto. Bueno, ¿qué te parece si seguimos descubriendo un poco mejor qué es lo que podemos encontrar en Villafuerte de Esgueva? Venga, vamos allá. Déjala que baile con otros zapatos, unos que no aprieten cuando quiera dar sus pasos. Déjala que baile con faldas de vuelo, con los pies. Bueno, Jorge, y en Villafuerte de Esgueva, ¿cuáles serían esas palabras que tenemos en estas rutas de Delibes? Mira, las que pusimos fueron garza, como ave, ortiga como planta, y luego trasera, que las tienes en cualquier sitio del pueblo. Muy típicas, y es una palabra muy empleada en la narrativa de Delibes, porque claro, Delibes, que fue mucho por los pueblos, pues evidentemente las conocía y a día de hoy igual, ¿no? O sea, que las tienes viejas que ya no se utilizan y otras más modernas metalizadas. En el caso del animal y de la planta escogida, ¿por qué se eligen esas palabras? Mira, la garza, que no se ve en exceso por aquí, sí que como está el Esgueva al lado,
Garza, que es animal de río, la tienen. Y ortiga, por supuesto, es algo que se da en general en cualquier sitio, también en Villafuerte. O sea, siempre se buscó ave y planta adaptada al pueblo, que tuviera que ver con el pueblo. En este pueblo se tiene mucho cariño a Miguel Delibes, ¿verdad? Muchísimo, porque cazó tantas veces aquí. Fíjate que mucha gente de los mayores sí que le recuerda cuando venía aquí de caza, ¿no? Claro, es que un domingo, otro, con tiempo, no era solo de visita, sino a cazar, a comer como veníamos de la cantina, en fin. Incluso hay gente que decide tener un recuerdo para él dentro de sus propias casas, ¿verdad? Totalmente. Fíjate Martina, que tiene en su casa, pues eso, un recuerdo preciso y libros de Delibes, y es muy querido por toda esta zona. Unos que no aprieten cuando quiera dar sus pasos. Déjala que baile con faldas de vuelo. Bueno, Jorge, y de nuevo en Villafuerte de Esgueva, Miguel Delibes también saca personajes reales que después traslada a sus libros, ¿verdad? ¿Verdad? Completamente. Fíjate que esta casa, la trasera que estás viendo, y esta casa de aquí que está abandonada, ¿no? No vive nadie, ahí vivió Daniel el Mochuelo, pero así, Daniel el Mochuelo. Es decir, el mismo nombre que coge Delibes para su protagonista del libro, de uno de los más conocidos de Delibes, ¿no? Que es El Camino. O sea que no hay duda que lo saca de aquí. Vamos, no hay duda ninguna, no hay una foto o un texto que justifique ante notario, pero vamos, indudablemente lo saca de aquí, igual que de aquí saca Daniel el Mochuelo, como veíamos y veremos, también de otros pueblos pues saca nombres para sus novelas, ¿no? Son gente de carne y hueso. Con los pies descalzos dibujando un mundo nuevo. Llegamos a esta zona en la que cazaba Miguel Delibes. Háblame un poco sobre esos episodios, porque cuando venía aquí Miguel Delibes era toda una fiesta. Toda una fiesta, y además que era, ya digo, domingo tras domingo. Fíjate que solían, cuando iban a la zona esta de aquí, hacer lo siguiente. En un carro, unos cuantos chicos del pueblo, si así lo había pactado Delibes antes, se los llevaban a la zona esa que está allí, es decir, la zona de la dehesa. Una vez allí, los chicos iban un poquito más hacia el fondo del páramo, Delibes y la cuadrilla se ponían en lo que es el cerral, es decir, cuando ya te acaba la ladera y va a comenzar el páramo, ahí, apostados con las escopetas, y los chicos les echaban las perdices hacia donde estaban los de la cuadrilla, no tenían más que disparar, ¿no? Lo que se llama un ganchito, que decimos, un ojeo más sencillo todavía. Y además Samantha, en algunos libros posteriores, ya cuando él tiene 50, 60 años, lo rememora otra vez y se acuerda. Dice, claro, me acuerdo aquella vez que un día de invierno de mucho frío, las perdices, unos decíamos que al fondo había perdices con escarcha, y otros que no, que eran piedras blancas. Y estuvieron discutiendo, Vamos, ¿ves? Recordaba él de su juventud. Y a él le gustó mucho, y por eso es verdad que ves que recuerda muchas veces Villafuerte, o sea, tuvo un recuerdo muy bueno de Villafuerte. Bueno, nos vamos a la última parada de estas rutas de Delibes, que es Quintanilla de Onésimo, ¿verdad? Exacto, muy bien. Llegamos a la cuarta y última de esta ruta particular nuestra de las rutas de Delibes. Jorge, estamos en Quintanilla de Onésimo. Precisamente estamos en una confitería a la que Miguel Delibes solía venir, ¿verdad? Claro, fíjate que él vino de vacaciones de verano, 1 o 2 veranos a Quintanilla, te digo años 30. Y cuenta Delibes que salvo a una salida a la confitería, como es este el caso, o al río, en general él estaba dentro de casa, ¿no? En la casa que es. ¿Y qué es lo que solía hacer dentro de casa? Pues mira, cuenta que tenía una escopeta de balines y se dedicó a matar vencejos, de manera que yo gasté más de 2000 balines, dice Delibes, pues en aquel verano en Quintanilla. Es verdad que luego lo que dice, salía a la confitería, esta es la moderna, la empresa es igual, pero bueno, antes estaba en la carretera. Y nada, compraba aquí sus abisinios, bueno, lo que le gustaba a él para comprar. Era goloso. Era goloso. Bueno, y además aquí también tenía un rinconcito al que iba a bañarse, ¿verdad? Claro, acuérdate que también venía a cazar y el tema de la caza en Quintanilla para él es fundamental. En Diario un cazador, yo no sé la de veces que aparece Quintanilla, pero un montón. Cuenta que metía el perro en el tren que ya no existe, y venía hasta Quintanilla con el perro debajo del asiento en el tren. Allí se encontraban otras cuadrillas de cazadores, ¿sabes? En la estación de tren. Pero bueno, aparte de la caza, también es verdad que le gustaba mucho bañarse en el río Duero. Bueno, pues vamos a descubrir ese rinconcito tan especial para Miguel Delibes. Muy bien. Más que perderse a medio camino, podría ser punto seguido, comprueba que todo ha ido bien. Hubiera ido, me apuntas la falta, tenía canciones que hacer. Tuve que ir y volver a la luna, perderme y mudarme
Bueno, pues llegamos al punto en el que se bañaba Miguel Delibes cuando venía aquí a Quintanilla de Onésimo, ¿verdad? Fíjate que su padre, bueno, es el río Duero, y su padre le cronometraba el tiempo. Se quejaba Delibes de que, claro, dice, solo nos daba 10 minutos, pero de reloj. A los 10 minutos, fuera del agua. Y claro, luego cuenta, yo cuando me hice mayor, me desquité. Y me metía en el agua, hasta que no estaba tiritando no salía del agua, ¿no? Porque, en fin. Bueno, Jorge, y hemos hablado en todos los pueblos a los que hemos ido de esas palabras que se asocian a esas rutas de Delibes. En este caso, en Quintanilla de Onésimo, ¿cuáles serían? Pues mira, pensamos en el cuco como pájaro, ese que dice de pájaro que nunca anida, ¿no? Se da mucho por aquí. En el espliego, no tanto en la ribera, por supuesto, pero en ya las zonas de viñas hacia arriba, hacia el páramo, lo tienes. Y la palabra rula es una palabra que ya no se emplea, que es tapabocas. El tapabocas es, o era, una especie de manta corta o, si quieres, bufanda gigante que empleaban pues, más los labradores, ¿no? Para abrigarse en invierno. De manera que era algo más grande que una bufanda, no tanto como una manta, pero en esa línea, ¿sabes? Para los fríos invernales de Castilla, claro. ¿Y dónde vemos reflejada, por ejemplo, esa palabra en la obra de Delibes? Pues mira, en libros como Viejas historias de Castilla la Vieja, que ahí es donde yo veo las mejores esencias del escritor, en ese libro, que además decía Delibes, a mí el que más me gusta es Viejas historias de Castilla la Vieja, a veces también se decantó por el hereje, pero viejas historias, para la Castilla auténtica, hay que leer. Bueno, Jorge, pues yo creo que debemos poner punto y final a esta ruta que ha sido muy interesante y que sin tu inestimable ayuda no podríamos haber hecho. Muchísimas gracias y desde luego ya saben que tienen aquí a un experto en Miguel Delibes. Es verdad, al final mira, es lo que dice mi tío Lesmes. Miguel Delibes es un hombre muy residencial, que quiere decir muy sencillo, muy austero, muy en su punto, sabía estar. En fin, yo creo que es un tesoro para la provincia de Valladolid. Pues muchísimas gracias, Jorge. Gracias a ti. Y después de haber visitado Esguevillas de Esgueva, La Sinova, Quintanilla de Onésimo y Villafuerte de Esgueva, ponemos punto y final a esta ruta en la que hemos conocido un poco mejor el entorno y los personajes que en su día plasmó Miguel Delibes en alguna de sus obras. Hoy tan solo hemos visitado 4 municipios, pero aún quedan otros 32 por descubrir dentro de esas rutas de Delibes. Así que les animo a que salgan y disfruten de la provincia de Valladolid de la mano de Miguel Delibes. Tan solo tienen que seguir estos monolitos de piedra en forma de D y les aseguro que no se arrepentirán.